Bueno, hoy vamos a hablar del método de las tres escuadras. El método fue creado y desarrollado por Nicole Berquimpe Morelli y Anthony Morelli, y actualmente es dictado en Francia, Italia y Argentina desde 1998. El método está basado en las enseñanzas de Francois Messier, fisioterapeuta francesa que revolucionó el mundo de la rehabilitación. El método tiene más de 30 años de experiencia e investigación, con la colaboración del doctor Hugo Morelli y la licenciada Cardone, quien enseña el método aquí en Argentina junto con la licenciada Cristina Oliari. Para hablar del método es necesario repasar algunos conceptos. Francois Messiers creó el concepto de las cadenas musculares. El método, en un principio, junto con los aportes de Messiers, fueron muy controvertidos. Y para entender el motivo de la controversión es necesario ubicarnos en el contexto en el que se dieron. Posguerra mundial y epidemia de poliomielitis. El enfoque de la fisioterapia era la recuperación de la fuerza. Vamos a hablar ahora de las 6 leyes de Messiers, que creía que ningún segmento del cuerpo puede ser movilizado sin que todo el sistema se vea comprometido. Y por eso elaboró 6 leyes. La primera ley dice que los músculos dorsales se comportan como uno solo. La segunda ley dice que los músculos dorsales son muy cortos y muy fuertes. La tercera ley dice que cualquier contracción o estiramiento provoca el acortamiento de todo el sistema. La cuarta ley dice que la oposición al acortamiento del sistema genera lateroflexión y rotación de columna y de los miembros. La quinta ley dice que la rotación de los miembros devenida por el acortamiento es siempre interna. Y la sexta y por última ley dice que la elongación, la torsión, el dolor o cualquier esfuerzo genera un bloqueo respiratorio en inspiraciones. Messiers consideraba que luchar contra la gravedad era imposible y que la bipedestación es gracias a ella y no contra ella. Cree que no es necesario trabajar la fuerza muscular, sino que para obtener resultados favorables sobre la postura, se debe realizar una reeducación específica del plano posterior y de forma progresiva. El método consiste en eliminar el dolor de manera suave y progresivamente, abordando la causa primaria de la desalineación postural, que es la retracción de las cadenas musculares tónicas. Estas cadenas, citando a Busquets, representan circuitos de continuidad y de dirección, y planos por los cuales se propagan las fuerzas organizadoras del cuerpo. Este es un concepto funcional, no un concepto anatómico. Las 3 leyes de Busquets que hay que tener en cuenta. La primera es la del equilibrio. La segunda es la economía. Y la tercera es el confort o el no dolor. Esto quiere decir que el cuerpo hará todo lo posible para encontrarse en equilibrio, para gastar la menor cantidad de energía posible y para no sufrir. El cuerpo va a hacer trampas, se curvará, se disminuirá en su movilidad, entre otras. Cuando una cadena muscular actúa en exceso, puede fijar un patrón postural o una alteración y se transforma en una cadena lesional. El método en sí trabaja sobre la retracción y el acortamiento musculoconjuntivo, en la concientización postural, en la flexibilidad de regiones poco móviles, en la estabilización, corrige deformaciones, desbloquea y disocia movimientos a través de movilizaciones, estiramientos, elongaciones, puestas en tensión, puntos de reflexología y masajes. Trabaja alineando posturas y evitando compensaciones. Dura alrededor de 25 semanas con una sesión semanal promedio. Trabaja en una variedad de patologías como por ejemplo hernias de disco, tumores, espondilolistesis, procesos infecciosos, escoliosis, fracturas en el postyeso, cirugías, artrosis, tendinitis, infecciones respiratorias mecánicas, alteraciones digestivas como por ejemplo las hernias hiatales, hasta ginecológicas,
como por ejemplo en el posparto y en incontinencias. En el último tiempo también trabajó en conjunto con odontólogos y ortodoncistas por disfunciones temporomandibulares y maloclusiones dentales. Por supuesto que también trabaja en los tres tipos de prevención, en la prevención primaria, en la secundaria y en la terciaria, y en la atención primaria de la salud. El método consiste en tres etapas y en cada una de ellas buscará eliminar una compensación. Cuando hablamos de compensaciones, no tienen que ser exclusivamente posturales, sino también pueden ser respiratorias. La tensión de las cadenas musculares produce una compensación respiratoria, es decir, que cada interrupción del ritmo respiratorio y cada obstáculo es considerada una compensación. Por eso, en el inicio de cada tratamiento, el paciente no deberá interrumpir nunca el ritmo respiratorio, ni siquiera al cambiar de postura. Y para ello se emplea el suspiro expiratorio, que consta de una expiración silenciosa, sin freno, regular y profunda, con el objetivo de neutralizar la compensación diafragmática que anula los efectos de la postura. El método consta de tres fases. Una primera fase pasiva, donde se realiza trabajo manual, estiración musculoponeurótica de toda la cadena tónica de tensión, con relajación absoluta del paciente, comenzando por los pies, con una reeducación de apoyos, movilizaciones o técnicas. La segunda fase, una fase activo-pasiva, es en la cual se consigue una realineación de los miembros. Se obtiene una postura más activa en simultáneo con el trabajo terapéutico. Y la última fase, la fase activa, es la regularización del equilibrio muscular obtenido en las fases previas, logrando mantener activamente las alineaciones posturales. Lo primero a realizar es una evaluación global del paciente en los tres planos, en el plano anterior, posterior y lateral. Hay que realizar una evaluación de la sensibilidad propioceptiva del paciente, hay que realizar una inspección objetiva en las cuales se utilizarán materiales y técnicas tales como espejos, signo de la plomada, cinta métrica, maniobra de Adams, uso de cuadrículas posturales, uso de la regla VAS, que mide la intensidad del dolor en escala, siendo menor de 3 leve, entre 4 y 7 moderado y más de 8 severo. El signo de Schober, el Schober Test, que mide la flexibilidad de la columna, y técnicas manuales tales como el Pompage, técnicas faciales y el E-Lunge. El tratamiento obtiene sus resultados a través del trabajo sobre tres posturas con forma de escuadras, que son posturas básicas del ser humano, en las que se va a ubicar al paciente para poder trabajar sobre las cadenas musculares tónicas. La primera escuadra se ubica al paciente en posición supina con las piernas elevadas en 90 grados. La segunda escuadra se coloca al paciente sentado con el tronco y piernas en 90 grados. Y la tercera escuadra se ubica al paciente en bipedestación con el tronco flexionado a 90 grados. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue todo.